Buenas tardes. Jesús resucitado nos convoca de nuevo aquí, como comunidad, en torno a su mesa. Él está presente en medio de nosotros. Él va delante de nosotros como el pastor que guía a su rebaño. Él nos muestra el camino. Él nos enseña a vivir. Él nos ama a cada uno personalmente. Y Él, con una entrega total, da la vida para que nosotros tengamos vida. Por todo esto, con alegría, empecemos esta Eucaristía con ganas de vivir cada día más unidos a Jesús. De pie, por favor. Muy buenas tardes, les dé Dios. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que ha resucitado de la muerte para mostrarnos a todos el camino de la vida, esté con ustedes. Y con su espíritu. Hoy ofrecemos nuestra Eucaristía por el eterno descanso de Carlos Antonio Vela, cuyas cenizas están aquí al pie del altar, por Emma Zaragoza, Concepción Muñoz, por José Francisco Montelongo, Graciela Pacheco, por el Padre Gregorio Siria, por todos nuestros familiares, bienhechores y amigos difuntos, por nuestros enfermos, los que están sin trabajo y por nuestras familias que se pasan conflictos. Reconozcámonos pecadores. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve por la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Padre Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo procedió tu glorioso pastor, Él que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. El apóstol Pedro es conducido ante los dirigentes de Israel, los cuales le interrogan sobre la curación de un enfermo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les anuncia la buena noticia de Jesús. Escuchemos con atención porque se dirige también a nosotros. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefe del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor, que pone en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor, que buscar con los fuertes una alianza. La piedra angular que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí mi salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Escuchemos ahora las palabras de la primera carta de San Juan, unas palabras que nos han de llenar de alegría. Escuchemos con atención.
De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Señor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados, por favor. Queridos hermanos, hemos estado viendo
nuestras actitudes ante Jesús resucitado y las actitudes de Él ante nosotros. La semana pasada vimos las actitudes de miedo y de temor, y las actitudes de misericordia de nuestro Señor para con nosotros. Con la resurrección, Jesús nos abre las puertas del camino hacia la vida eterna, vida que nos ejemplifica de diversas maneras, y hoy lo hace con la parábola del buen pastor. Jesús anticipa el don de su vida en la cruz por nosotros con el ejemplo del buen pastor que cuida a sus ovejas, las conoce por su nombre, busca a la que se pierde, les alimenta bien, les proporciona descanso para que crezcan y cumplan con su propósito de producir buena y abundante lana, y sobre todo las defiende del lobo, da su vida por ellas, no huye, ni las abandona. Evita que el lobo se eche sobre ellas y que las disperse. Las mantiene unidas y de noche las guarda en un mismo redil. Jesús se contrapone a sí mismo con un pastor asalariado, al que solo le interesa su sueldo. Si llega el lobo, huye, abandona las ovejas al arbitrio del lobo. No vela por los intereses de su amo, tan solo busca lo suyo. En cambio, a Jesús le interesa y preocupan las ovejas que andan fuera del redil, de las que siente la necesidad de atraerlas, para que también ellas escuchen su voz y estén unidas, seguras, en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Esta parábola que usa Jesús, la usa dada la cantidad de lobos que atentan contra la vida, contra la fe, contra la armonía, la educación, las familias, etc. Y el Señor requiere de muchos y muchas buenos pastores que se interesen por cuidar los intereses y las preocupaciones, las dificultades y los problemas de nuestro Padre Dios, respondiendo a su llamado de ser hijos de Dios, participando y ayudando a participar de su vida divina. Él quiere que todos nosotros tengamos la mejor de las vidas, pero por ello requiere de todos nosotros.
Por el bautismo nos ha constituido en sus sacerdotes, sus profetas y reyes. 3 diversas funciones para realizar la tarea pastoral. Así decimos a la tarea del pastor. Primero, la tarea de dar culto a Dios. Segundo, pastorear las ovejas, educándoles la fe mediante la catequesis y corrigiéndoles lo inapropiado de su vida. Y tercero, la tarea de ir a buscar a las que están fuera del redil, sobre todo a quienes sufren la pobreza, la enfermedad, la ignorancia o el descarte de la sociedad. De ahí pues que sea muy importante vivir el bautismo, sobre todo porque lo recibimos de pequeños y no siempre nuestros papás se han aplicado para enseñarnos en qué consiste ese sacramento. Y luego también por el sacramento de la confirmación quedamos más íntimamente vinculados a la Iglesia a fin de difundir y defender la fe con la palabra y con las obras, constituyéndonos en discípulos y apóstoles de Jesucristo de forma permanente. Lamentablemente, la mayoría se desvincula de su iglesia. En vez de vincularse, se desvincula y solo acude a ella cuando la necesita, actuando pues como un pastor asalariado que abandona sus ovejas o solamente las busca por el interés de su salario. Si a todos nos interesa que Dios nos cuide, ¿quién quiere que Dios lo cuide? Nomás 5. Bueno, okay. Pues nomás 5 levantaron la mano. ¿Quién quiere que Dios lo cuide? Bueno. ¿Y quién quiere cuidar a Dios? ¿O Dios no necesita? ¿Dios necesita o no necesita que le ayudemos a cuidar de sus problemas o de sus necesidades? Pues sí necesita. Pero somos muy conchudos y nomás queremos que Él nos cuide a nosotros y nosotros descuidamos a Dios. Por eso pues hoy les invito a que respondamos a los llamados que nos hace, conociéndolo más profundamente cada día y haciendo nuestro corazón semejante al suyo. Por eso no dejemos de rezar: Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Todos. Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Otra vez. Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora a Dios nuestro Padre nuestras plegarias, diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por los obispos, presbíteros y diáconos, para que apacienten santamente a los pueblos que tienen encomendados, oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los que se sienten llamados al ministerio sacerdotal o a la vida religiosa, para que respondan con generosidad y con un espíritu de servicio como el de Jesús, oremos. Te rogamos, Señor. Por todo el mundo, para que la paz que Jesucristo concedió a los discípulos arraigue con fuerza y se alejen de las naciones el odio y las guerras, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que trabajen al servicio de la paz, la concordia y de una vida digna para todos los ciudadanos, oremos. Te rogamos, Señor. Por los enfermos, los pobres y todos los que sufren, para que encuentren en Cristo resucitado luz y esperanza, oremos. Te rogamos, Señor. Por quienes estamos aquí reunidos, para que estas fiestas de Pascua nos reafirmen en la fe y en la esperanza, oremos. Te rogamos, Señor. Padre bueno, te presentamos estas plegarias de tu Iglesia Universal, unidos a las intenciones de los aquí presentes. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Las imágenes.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y arcángeles te cantan sin cesar. Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Y acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, nuestro obispo, José Guadalupe y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tu iglesia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Carlos Antonio, Emma, Concepción, José Francisco, Graciela y todos nuestros familiares, bienhechores y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, recemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense un fraternal y virtual saludo de paz.
este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Ha resucitado el buen pastor, que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Los que vayan a comulgar, por favor, pasar con los inicios de orden en las líneas marcadas, y los que no, permanezcan en una actitud positiva o orando, por favor. Muchas gracias.
Oh Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar y deseo ardientemente recibirte sacramentalmente, pero como no lo puedo hacer, ven al menos espiritualmente a mi corazón e inúndame con tu caridad para que pueda vivir en comunión eclesial y existencial con mis hermanos. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Oh Jesús mío, no permitas que me aparte de ti. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito a que lean en el periódico Presencia el hasta siempre de nuestro querido Padre Goyo, que murió el lunes pasado. Prepárense también para estas elecciones históricas. Lean el tema Ser buen pastor en medio de la pandemia y el tema de los tenis de Satanás. No se olviden de apoyar a los pobres con despensa. Mañana habrá venta solo para llevar de enchiladas, café y sodas. Pueden hacer sus pedidos a la oficina y al celular 761-9877. 761-9877. Y les invito a que acudan en la tarde a la kermés del seminario. También a partir de la semana que entra, los días lunes y jueves, a las 11 de la mañana se rezará el Santo Rosario aquí en la parroquia. Quienes gusten, todavía tenemos misales de la Asamblea Eucarística y del Pan de la Palabra. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayan en paz a vivir Eucaristía con alegría. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Pasen todos buenas tardes. Igualmente. Les recordamos que la salida es por la puerta de la derecha.